Es uno de los chistes más oscuros de la historia económica, aunque nadie se atreva a contarlo así. Las tragedias pueden matar a millones de personas, pero casi nunca matan las oportunidades. La peste negra no fue la excepción. Entre 1347 y 1351, una enfermedad desconocida arrasó Europa y el norte de África, con una violencia que la humanidad no había experimentado jamás. Ciudades enteras desaparecieron del mapa. Familias completas fueron borradas de la memoria colectiva. Aproximadamente la mitad de la población europea murió en apenas 4 años. Y, sin embargo, mientras el mundo parecía acabarse, algo más estaba ocurriendo en silencio. Lejos de las crónicas morales y los sermones religiosos, la riqueza se estaba redistribuyendo a una escala que hace que las crisis modernas parezcan casi anecdóticas. Hoy cuesta decirlo sin incomodidad, pero mientras decenas de millones morían, algunas familias salieron de aquella catástrofe más ricas, más poderosas y mejor posicionadas que nunca. No porque fueran monstruos, sino porque así funciona la historia del dinero. Cuando un sistema colapsa, alguien siempre recoge los restos. Y la peste negra no rompió el sistema medieval, lo pulverizó. No solo murieron campesinos, artesanos y comerciantes, murieron herederos, se extinguieron linajes, desaparecieron banqueros rivales, se vaciaron propiedades enteras. Y cuando la vieja riqueza se queda sin dueños, aparecen otros nuevos. No por maldad, sino porque los incentivos de un mundo roto hacen que la ambición sea casi inevitable. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender quiénes se enriquecieron realmente durante la peste negra, hay que imaginar Europa en su momento de máxima fragilidad. Barcos llegando a Génova cargados de cadáveres. Monjes escribiendo que no sonaban las campanas porque no quedaba nadie para tocarlas. Campos abandonados de un día para otro. Regiones enteras vacías. Normalmente, los documentales se detienen ahí, en el horror. Pero nuestra historia empieza justo después, porque el impacto económico no fue temporal. Fue estructural. La peste no solo se llevó vidas, se llevó jerarquías. La escasez de mano de obra dinamitó las bases del feudalismo. Las tierras abandonadas crearon un vacío de propiedad. Las redes comerciales colapsaron y tuvieron que reconstruirse. Bancos enteros quebraron por deudas impagadas. Y por cada grieta que se abría, surgían nuevos ganadores. La pregunta clave no es si alguien se hizo rico. Eso es evidente. La pregunta es ¿quién exactamente y cómo? Para responderla, hay que seguir un rastro que muchos historiadores prefieren ignorar. El rastro de las herencias rotas, la concentración de activos, el poder silencioso y las oportunidades que nacen cuando la mitad de tus competidores deja de existir. La primera revelación incomoda. Algunos de los apellidos más influyentes de la historia europea, asociados hoy con arte, banca, nobleza y poder, deben su ascenso al vacío económico que dejó la peste negra. Y en ningún lugar se ve con tanta claridad como en Florencia. A finales del siglo XIV, mientras la peste iba y venía en oleadas, Florencia se convirtió en una ciudad de supervivientes. Familias rivales desaparecieron, las redes comerciales se fragmentaron, las grandes casas bancarias luchaban por no hundirse, y en ese vacío apareció un hombre llamado Giovanni di Vici de Medici. No era noble, no era un gigante financiero, era simplemente un banquero extremadamente astuto con un timing perfecto. En 1397, justo después de la segunda gran oleada de peste, fundó el Banco Medici. Para entonces, muchas de las familias bancarias tradicionales habían perdido herederos, socios o sucursales completas. Las casas Bardi y Peruzzi, que habían financiado a reyes y papas, eran ya sombras de lo que fueron. Giovanni ocupó ese espacio. Consiguió contratos lucrativos, entre ellos la gestión financiera del papado, una oportunidad que difícilmente habría existido si la peste no hubiese barrido a sus competidores. Pero no fue solo banca. Con menos nobles y mercaderes, compitiendo por influencia política, los Medici empezaron a ocupar puestos clave casi por inercia. Sin la peste negra, probablemente habrían sido una familia acomodada más. Con la peste, se convirtieron en los mecenas del Renacimiento, en productores de papas, en gobernantes de la Toscana y en arquitectos de la banca moderna. Dicho en voz baja, pero con honestidad, parte de la carrera de Miguel Ángel se explica por una pandemia. Florencia no fue un caso aislado. En Milán, la transformación fue todavía más agresiva. La familia Visconti no solo sobrevivió a la peste, convirtió el vacío de poder en un arma. Cuando las familias nobles morían sin herederos, algo habitual con tasas de mortalidad cercanas al 60%, sus tierras revertían a señores superiores o eran absorbidas por rivales oportunistas. Los Visconti eran expertos en este juego.
Bernabò Visconti expandió el territorio milanés absorbiendo propiedades de linajes extinguidos. Su sucesor, Gian Galeazzo Visconti, combinó matrimonios estratégicos con el caos demográfico para consolidar suficiente poder como para ser coronado primer duque de Milán en 1395. En tiempos normales, una expansión así habría requerido siglos de guerras. Tras la peste negra, bastó una generación. Cuando la aristocracia se derrumba a tu alrededor, convertirte en el siguiente en la fila no es tanto cuestión de suerte como de pura estadística. Si hubiera medallas por beneficiarse del colapso de herencias, los Visconti estarían en el podio. En Inglaterra ocurrió algo distinto, pero igual de revelador. Allí surgió una nueva clase social, la gentry ascendente, familias que no eran nobles, pero que de repente controlaban suficiente tierra y riqueza como para influir en la política. Y muchas de estas historias no son famosas, lo que las hace aún más significativas. La familia Paston, por ejemplo, empezó como modestos propietarios en Norfolk. Cuando las propiedades vecinas perdieron herederos durante los brotes de peste, los Paston compraron tierras a precios ridículos o las adquirieron mediante reclamaciones legales. Su nueva riqueza les abrió las puertas de la educación, los tribunales y el favor real. En pocas generaciones se convirtieron en actores clave del poder local, un ascenso documentado en las famosas Cartas de los Paston, que muestran una movilidad social impensable sin colapso demográfico. No estuvieron solos. La familia de la Pole creció combinando comercio y adquisición de tierras abandonadas o mal vendidas tras la peste. Los Neville, protagonistas más tarde de la Guerra de las Dos Rosas, expandieron sus dominios aprovechando vacantes aristocráticas en el norte de Inglaterra. Incluso los Stanley, que acabarían decidiendo quién reinaba tras la batalla de Bosworth, escalaron posiciones porque la peste reconfiguró el mapa del poder. Y el patrón se repite. Cuanto más profundizas en las ruinas del siglo XIV, más claro resulta. Donde la muerte creó un vacío, alguien entró. A veces fue una casa noble, a veces una dinastía mercantil, a veces una institución que no tenía que preocuparse por herederos, porque sus miembros habían hecho voto de pobreza. La peste no discriminó, pero la riqueza sí. Para verlo con claridad hay que mirar al norte, a los puertos fríos del Báltico, donde la Liga Hanseática convirtió la crisis en negocio. No era un país, sino una red. Un cartel de ciudades mercantiles desde Lübeck hasta Riga y Brujas. Durante la peste, la demanda europea se volvió caótica. Las cosechas caían, el comercio marítimo sufría, los precios de bienes esenciales se disparaban. Los mercaderes hanseáticos entraron en ese desorden con la frialdad de quien entiende que la escasez es la madre del beneficio. Familias como los Beckinchusen en Danzig o los Gosselin y Warendorp en Lübeck ampliaron sus flotas, mientras otros quebraban. Compraban grano barato en regiones menos afectadas del este y lo vendían con márgenes enormes en ciudades devastadas del oeste. Aseguraron monopolios de madera y sal, fundamentales para reconstruir Europa, y los transformaron en poder político dentro de los consejos urbanos. En un continente donde la mitad de la mano de obra había desaparecido, la Liga Hanseática se enriqueció suministrando lo que los supervivientes ya no podían producir. Hubo también ganadores de otro tipo, instituciones que no murieron aunque murieran las personas. Monasterios, abadías y órdenes religiosas se convirtieron en algunos de los mayores terratenientes de Europa tras la peste. No porque compraran tierras, sino porque éstas les cayeron encima. Familias enteras murieron sin herederos. Nobles envejecidos donaron propiedades a cambio de salvación espiritual. Órdenes como los cistercienses en Francia o los benedictinos en Alemania expandieron enormemente sus dominios durante y después de la pandemia. En una época de muerte masiva, vender eternidad fue un negocio excelente. Tierras, ganado, viñedos y molinos cambiaron de manos en nombre de la fe. La iglesia no pidió títulos, se los entregaron. Mientras las propiedades laicas se fragmentaban, las eclesiásticas se concentraban. No eran solo centros espirituales, eran motores económicos que cobraban rentas, producían bienes y moldeaban economías locales. La peste negra deja una lección incómoda. Cuando la gente entra en pánico, invierte en lo que cree eterno. Pero si hubo un grupo que entendió de verdad cómo explotar el caos económico, fueron las familias bancarias italianas. Los nombres más conocidos, Medici, Strozzi, Pazzi, no surgieron de la nada. Surgieron en un sistema donde los gigantes financieros habían sido destruidos por impagos y pandemias. Los Bardi y los Peruzzi, antiguos banqueros de reyes, ya estaban debilitados por deudas soberanas antes de la peste. La pandemia terminó de hundirlos, eliminando sucursales en Aviñón, Brujas y Constantinopla. En ese cráter financiero entraron familias de segundo nivel que fueron ascendidas por las circunstancias. Los Strozzi invirtieron en tierras a precios de liquidación. Los Pazzi expandieron su banca mercantil aprovechando la desaparición de rivales.
La peste no garantizaba el éxito, pero sí garantizaba el final de la competencia. En una economía medieval, perder herederos era perder el banco. Y no todos los ganadores fueron élites. Hubo otros a los que casi nunca se llama ganadores: los trabajadores, los campesinos, los supervivientes. Por primera vez en siglos, el poder de negociación de la gente común se disparó. La escasez de mano de obra elevó los salarios en toda Europa. Muchos siervos renegociaron condiciones o abandonaron obligaciones feudales. Las élites intentaron frenarlo con leyes, como el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra en 1351, un intento desesperado de legislar contra la oferta y la demanda. No funcionó. Los salarios subieron igual, la movilidad social aumentó, los gremios se abrieron, aprendices se convirtieron en maestros mucho antes de lo permitido. No era riqueza aristocrática, pero fue lo más parecido a un auge de clase trabajadora que conoció la Europa medieval. Durante un breve momento histórico, la gente corriente tuvo palanca. La lección más profunda de la peste negra va más allá del siglo XIV. Lo que ocurrió entonces es el manual de la economía de crisis. La riqueza no desaparece en las catástrofes, cambia de manos. Lo vimos en la crisis financiera de 2008, cuando fondos de deuda y capital privado salieron fortalecidos. Lo vimos durante la pandemia reciente, cuando la riqueza de los multimillonarios creció mientras pequeños negocios cerraban. Cambian las herramientas, no el mecanismo. Hoy son plataformas digitales y finanzas estructuradas. Ayer eran herencias y monopolios de grano. Por eso, estudiar a los ganadores de la peste no es curiosidad histórica. Es entender cómo se construye el poder. Las crisis no igualan, aceleran. Premian liquidez, información y capacidad de actuar mientras otros sobreviven. La peste negra no solo mató a media Europa, barajó el mazo del dinero y el poder. Preparó el Renacimiento, redibujó Inglaterra, fortaleció redes comerciales y consolidó instituciones que aún influyen hoy. La ironía es brutal. La pandemia que parecía el fin del mundo creó el mundo que vino después. De la devastación nació movilidad. Del caos, nuevas élites. De la pérdida, oportunidad. La historia no se repite, pero rima. Y si no entiendes cómo se comporta el dinero en las crisis, nunca entenderás cómo se construye el poder. Si esto cambió tu forma de ver la historia del dinero, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.